Bienvenidos a la emisión número 1, cuarta época de nuestras charlas entretenidas, que deseamos sea una ventana abierta en los muros del gran edificio masónico. Son las 21:09 de la noche en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Yo soy Rafael Maldonado y saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales de Facebook y YouTube. Esperamos que este puente, esta puerta de acceso, sea de su agrado y utilidad. Mi muy querido amigo y hermano masón, Juan José Dávalos López, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión con la que damos inicio al ciclo 2023 de nuestras charlas entretenidas, ya la cuarta temporada. Muchas gracias por acompañarnos, Juan José. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. De verdad un honor poder interactuar a través de este medio. Lo hacemos con mucho gusto. Amigos internautas, déjenme ponerles en antecedentes, déjenme ponerles un poquito en contexto. El pasado 15 de enero, mi querido hermano masón y amigo entrañable Juan José Dávalos López nos obsequió una conferencia muy interesante que involucró al benemérito de las Américas, Benito Juárez, y al majestuoso y respetable edificio conocido como Palacio Nacional. Y Juan José en esa ocasión, también fue una conferencia por internet, mencionó algunos asuntos muy importantes que no queremos dejar pasar y que pasen al olvido de inmediato. Por eso le hicimos una invitación en esta ocasión para que nos explique algunas cosas y para que además pues, tengamos la posibilidad de que nos responda a algunas preguntas que ustedes nos han hecho en estos pasados días. Así que pues esta es la razón por la que nos acompaña Juan José Dávalos López en esta ocasión. Querido Juan José Dávalos López, masón, economista y maestro universitario, yo te pregunto, ¿por qué escogiste el 15 de enero para tu conferencia? Es una buena pregunta. En realidad fui invitado, ahora sí que fui elegido y aceptado, lo cual agradezco mucho por la maestra Carmina Mendoza. La invitación me la hizo específicamente la Confederación Masónica Mexicana, que pues es una organización que tiene varias décadas de haberse fundado. Es obviamente una organización de corte masónico, pero pública, que fue fundada por el muy ilustre y poderoso hermano Carlos Vázquez Rangel, que quien falleció, si no ocupa su columna en el Eterno Oriente, hacia el año de 1994-95, relativamente joven. Y él trabajó mucho para lograr que hubiese una unificación masónica a nivel nacional en defensa del país, de la nación. Y bueno, hay quienes continúan la tradición, pero lamentablemente se ha perdido, si me permites hacer un comentario, se ha perdido mucha fuerza. Lamentablemente, en estas últimas 5 décadas en donde ha habido cierta, yo lo percibo así, cierta decadencia institucional a nivel nacional en nuestro país, también ocurrió una degradación de la vida masónica. No quiero entrar en detalles, y además requiere mucha investigación. En todo caso, pediría comprensión y sugerir esto como una investigación incluso reflexiva dentro de los distintos ritos que trabajan en nuestro país. Empezó a suceder una cuestión donde se exalta demasiado el símbolo y hay una vacuidad de contenido. Digamos, las joyas que adornan a los masones, los grados de poder que suelen indicar cierto grado de poder, las posiciones públicas y, por qué no decirlo, hasta cuestiones como ver a la masonería como una agencia de empleos, para decirlo claro. No quiero entrar a detalles, a decir qué personajes cometieron algunos excesos, errores. Yo creo que incluso en algunas ocasiones hasta fue malintencionado, pero sí considero que ha habido cierta desvirtuación, cierta pérdida, erosión de los valores masónicos, y eso implicó que, por ejemplo, llegáramos al año 2000 y que casi no hubiera resistencia al hecho de que un personaje ultraconservador y fanático contra
que ostenta una ideología contra la cual precisamente la masonería en nuestro país peleó, y me refiero obviamente al presidente Vicente Fox Quesada, llegara aclamado por la multitud y ocupara las instituciones gubernamentales, promoviendo más allá de sus intereses económicos, que decía un gobierno supuestamente de empresarios para empresarios, llegó a abolir la historia nacional, específicamente a la figura de Benito Juárez, pues que ordenó retirarla de los recintos públicos. En este sentido, bueno, pues lamento mucho el debilitamiento que yo era muy joven, tenía pues y respiraba la masonería, como me di cuenta después, pero no tenía plena conciencia del origen de buena parte de la cultura, de la emotividad, de la intelectualidad y las partes positivas de mi persona, pero eso lo vine a descubrir hasta que ingresé a la orden en el año que me aceptaron, pues en el año 2000 me invitaron y me aceptaron en el año 2012, eh, pero en aquellos años no comprendía muy claramente y con la crisis nacional se estaba presentando un debilitamiento y un ataque a la vez a las instituciones masónicas muy fuerte. Pienso que ahora estamos en una etapa de restauración y de verdad yo no caí en la cuenta de que la invitación la recibí de los herederos o continuadores de la organización masónica mexicana que fundara el ilustre y poderoso hermano Carlos Vázquez Rangel, que debo decir tenía una vocación nacionalista sobre la soberanía, sobre el valor de la mexicanidad muy, muy profunda. Es lo que podría yo decir y bueno, No, así muy lo- claro, muy claro. Te agradezco muchísimo que nos des toda esta explicación porque realmente nos pone en contexto, sobre todo para las personas que no están muy familiarizadas con la masonería. Tenemos afortunadamente entre nuestro auditorio muchas personas que no están, que no trabajan al interior de la masonería, que son afines en alguna ideología, en la cosa del liberalismo y demás, pero que no conocen a fondo la institución masónica. Entonces, esto que nos explicas es muy valioso. Quisiera yo para, digamos, para matizar lo que comentas ahorita, Juan José, nosotros en charlas entretenidas hemos hablado mucho acerca de lo que mencionaste, acerca de todo el impacto que la institución masónica tuvo en el mundo, en los gobiernos del mundo durante muchos siglos. Estoy hablando desde muchas monarquías. Aquí hemos abordado temas desde pues, más o menos el siglo X o el XII, XIII de esta era. Especialmente le hemos puesto interés al siglo XIX de nuestro país, porque el siglo XIX fue absolutamente toda la política del país fue dirigida en o creada, generada en las logias masónicas. Así que pues esto es una verdad que no se puede discutir. Y tan importante, imagínate lo importante que debe haber estado la institución masónica, que justamente Benito Juárez, siendo ya un personaje muy importante, todavía no el brillo que tiene actualmente, pero ya era un hombre importante dentro de la política nacional y se permiten inclusive pues, utilizar las instalaciones del Palacio Nacional para hacer trabajos masónicos. Esto nos habla de la importancia enorme que tenía la institución masónica. Y hemos platicado que la institución ha tomado un papel diferente. En lugar de tener una actividad directa y muy clara y muy notable en la vida política, más bien se ha dedicado a la formación interior, la formación personal de cada uno de nosotros. Y entonces esto ha ido haciendo como generando pues toda una élite de gente pensante que está dentro de la institución masónica y que va aplicando sus conceptos, sus ideas, su trabajo y lo va incrustando en diferentes niveles de la vida nacional. Cada uno de nosotros, en lo que trabajemos, barriendo la calle o lo que sea, pues hacemos una actividad de tipo intelectual, de tipo ético, y tratamos de que las cosas se hagan mejor. Entonces, si a mí me tocara en el trabajo de la sociedad, me tocara el papel de limpiar las aceras o de barrer las avenidas, pues yo trataría de hacerlo a la manera masónica, es decir, cumplir con mi obligación de una manera ética y desquitar la chamba, ¿no? Decir, pues yo estoy ganando tantos pesos al día,
por barrer la calle, pues que mi calle quede muy bien barrida, ¿no? Y entonces hacerlo con honestidad, no me voy a robar la escoba, no voy a hacer desfalcos ni nada, lo voy a hacer de una manera honesta. Y este es el punto de trabajo de la institución masónica, pero como que efectivamente, pues ha dejado un poquito de lado la actividad preponderante. Y ahorita que mencionabas a Carlos Vázquez Rangel, un hermano a quien apreciamos y queremos mucho porque fuimos muy amigos, muy cercanos de él, pero pues como tú decías, hablando con claridad, pues entre otros de los problemas, entre otros los personajes que han causado esta debacle en la institución masónica, desgraciadamente tenemos que aplicarle mucho al trabajo que hizo Carlos Vázquez, porque él por sus intereses políticos personales, pues entregaba sus logias al presidente en turno. Entonces él hacía cosas, pues, francamente, de medrar y cobrar por pertenecer a la institución masónica con el pretexto de llevarlos con el presidente, que en aquella época era, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ese tipo de actitudes que algunos masones muy destacados han tenido en el pasado, pues ha sido lo que ha desdorado el prestigio de la institución masónica. Y esto es independiente del cariño personal que tengamos por él, porque pues hombre, fuimos amigos muy cercanos, lo apreciamos mucho, pero pues así hablando como debemos hablar los masones, tenemos que hablar con claridad y decir las cosas como nos parecen. Pero ahora, el 15 de enero, Juan José, se inicia, tengo entendido que fue la fecha en la que se inició Benito Juárez en la institución masónica. Y pues, hombre, para orgullo de nosotros, se inició justamente en la respetable logia simbólica Independencia número 2, que es antecedente de lo que nosotros estamos trabajando ahora en la Gran Logia Independencia número 2. No podría yo decir que es la misma porque pues, una logia es hecha por seres humanos y todos los seres humanos de aquella época, 1847, pues ya fallecieron. Entonces los herederos de esa institución somos nosotros. Y desgraciadamente, bueno, pues no tenemos ningún mérito que nos pudiera acercar a lo que fueron aquellos prohombres, pero pues heredamos el prestigio, mi querido Juan José, y decimos, pues nosotros pertenecemos a esta respetable logia Independencia número 2, que tuvo el honor de que se iniciara un personaje tan importante como Benito Juárez. Y fue un 15 de enero, Juan José. ¿Cómo estuvo eso? ¿15 de enero de 1847? Así es. Y en verdad esto no, yo no puedo presumir, pretender de experto en historia en general o experto en historia de la masonería, a pesar de haber sido recibido por el rito nacional mexicano. Yo no pertenezco a la Confederación Masónica Mexicana, debo decirlo, y tal vez lo que hice fue destacar los aspectos positivos que a mí Claro, por intereses, cuestiones que a mí claro, me traen al presente. por supuesto. Por ejemplo, mi padre, a quien le debo mucho, mencionaba en la plática del 15 de enero que él fue de origen villista. Es otra historia que no me voy a meter a los detalles, pero me queda muy claro que de una cuasi orfandad de la miseria salió con mucho esfuerzo cuando los recogió Lázaro Cárdenas. Les permitió ingresar a los internados del recién creado Politécnico Nacional y ahí es donde él se formó como ingeniero mecánico y electricista en la ESIM en Allende 38. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque marchó frente a Palacio Nacional, los llevaron y ellos fueron muy contentos. Eso es algo que él llevó como orgullo toda su vida frente a Palacio Nacional vestidos de alpinistas. Mi madre estaba en primaria y me contaba cuando supo que entré yo a la maestría en historia en la UNAM a principios de, hace unos 7 años, a estudiar el cardenismo precisamente. Me comentaba que ella como niña en la primaria fue la primera generación de niños a los cuales les tocó dibujar una torre petrolera con la bandera de México y la efigie de Lázaro Cárdenas. Qué bonito. Entonces, a mí me trae todo esto a cuento el tema de la soberanía energética. Y es el tema que me atraía precisamente de Vázquez Rangel. Pero bueno, ese nacionalismo que después se perdió porque llegamos a una suerte de, aparte de este problema que es dialéctico, que muy bien apuntas, la masonería no es para hacer negocios, definitivamente. Esto no quita que quien quiera ser comerciante, empresario, lo haga, pero como tal, la institución masónica no se degrada si se utiliza para esos fines. Y
Y el asunto es que efectivamente llegó en la historia del siglo XX a entremezclarse, a degradarse con esto que mencionas, como el llevar a los hermanos con el presidente y a cambio de eso, bueno, son cuestiones dialécticas, se podría incluso decir, ¿no? Incluso más que desaparecer, podríamos decir que en realidad fue una especie de retirada, reflujo, que le ha procurado regenerarse y posiblemente llegar a una nueva etapa de resurgimiento que en mi opinión es lo que estamos viviendo ahora. Sobre eso, insisto que querría decir y efectivamente nos mantiene muy lejos después de la crisis que observas, que no fue solo Carlos Vázquez Rangel, hay más nombres y no me voy a meter a decir esto. Eh, el tema es que nos aleja mucho y volviendo a la pregunta específica que me hacías, ¿por qué el 15 de enero? ¿Qué pasó? Bueno, sin afán de justificar nada, sí creo que al menos a mí en lo personal me falta mucho conocimiento para saber qué pasó ese 15 de enero, cómo llegó a ser. Hay que tener claros que de 1847 al 48 México estaba sumido en la invasión de los Estados Unidos y la bandera estadounidense estaba ondeando en Palacio Nacional. Entonces tenemos el salón en la parte, si no mal recuerdo, un salón cuya entrada es al norte, en la Eh, parte eh, al eh, norte. Está en el patio central y en el pasillo sur del primer piso, ahí es donde aparece una placa conmemorativa de esto Así que es. estamos platicando, efectivamente. Te agradezco la ubicación. He estado varias veces, pero a veces ando desorientado. Sí, sí, Debería. entrar al palacio es una experiencia extraordinaria, ¿no? Maravilloso. Ahora, el punto es cómo fue que se logró dar la iniciación masónica de Benito Juárez casi a la mitad de la invasión estadounidense en México, que nos costó pues la mitad del territorio, más de la mitad del territorio, nos costó vidas, nos costó atraso, en fin, es sorprendente esto. Y esto lo tendríamos que ligar también con el tema de por qué en el rito nacional mexicano, cómo ocurrió esto, ocurrió a la sombra, fue clandestino, para decirlo así de claro, discreto, cómo fue que ocurrió todo esto a los ojos, además de un ejército invasor. Y no creo que haya sido fácil, definitivamente. Pero Eh, bueno, en aquella época era presidente de la República, pues un masón destacadísimo, ¿no? O sea que, digamos, como tú mencionas, claro, estaban en guerra y lo que tú quieras, pero pues no podemos olvidar que estaba don Valentín Gómez Farías, ¿no? claro, claro. O sea que Valentín Gómez Farías inclusive aparece en el acta en la que se habla de la iniciación de Benito Juárez, aparece el nombre de Valentín Gómez Farías. O sea que imagínate contar en aquel momento con el presidente de la República y que él avalara la ceremonia debe haber sido importantísimo. ¿Tú en qué te basaste, Juan José? ¿Cómo tienes preparada tu conferencia? Que a mí me pareció, entre paréntesis, me pareció muy brillante, muy bien documentada y además muy fluida. Lo agradezco mucho. Utilicé, y no me declaro experto en este material, el libro que les proyecté la portada de José María Mateos, Historia de Sí. la Masonería en México. La importancia de este libro es que José María Mateos es uno de los fundadores del rito nacional mexicano. Fíjate Y que te interrumpo un segundito por sí, esto. Hay un poco de duda respecto a esto que me mencionas de que haya sido el fundador, porque si tú ves el momento o la fecha en la cual se edita por primera ocasión esta historia, el hombre debería haber tenido una edad ya imposible. Cuando se inicia el rito nacional mexicano es 1825. ujú, Suponte que haya sido un hombre muy joven, de 20 años. El libro se publica más o menos en 1870 y tantos.
Sí, Entonces, un hombre mayor. ya es difícil pensar en que hubiera sido el mismo hombre o que hubiera sido original el libro. Pero bueno, no deja de ser todo un referente muy, muy importante. Y nos decías que te basaste en este libro. Pues pienso que es un referente obligado. El Claro, libro también lo retoma, por ejemplo, para la parte de México, el doctor Ramón Espadas y Aguilar, ¿no? Es sí, también otro apartado y sí, una parte bastante extensa. Difícilmente creo que podamos tener eh, archivos completos. A veces uno se imagina que claro. la masonería es secreta y tiene una continuidad histórica. Eh, en ocasiones pienso, por lo menos en México, que no es el caso, por dar algo, decir algo, del Vaticano. El Vaticano, con todas sus contradicciones, porque también es una mentira de esa institución de la Iglesia Católica, decir o suponer que no ha sufrido crisis, que no ha desaparecido, que no ha perdido, pero sabemos que guarda documentos y además ha saqueado, se ha llevado documentos constitutivos de muchas partes del mundo, o sea, los archivos del Vaticano, pero sobre eso hay mucha fantasía. Sabemos, hay novelas, no las voy a citar, todas las conocemos. Sobre la masonería también hay mucha fantasía y en realidad el tema de la continuidad es, o se estar imaginando que algunas logias hayan permanecido en una constante acumulación de actas, de archivos, de documentos desde hace 200 años, puede tener sentido hasta cierto grado, pero por lo menos lo que yo alcanzo a rastrear es que no existe algo como una sucesión secreta de varios siglos de la tradición. Sí existe la transmisión del contenido de la masonería, del simbolismo, del mensaje, de los ritos. Están mencionados muy claramente, por ejemplo, los órdenes con que se constituye el rito nacional mexicano que hasta la fecha perduran, que van a marcar sus liturgias, los materiales de trabajo desde 1825, los 9 grados los marca aquí José María Mateos, por ejemplo, ¿no? Cuando ellos ven, esto lo cita en su libro de la página 38 a la 39, yo tenía la intención de leer, creo que sería de un exceso, pero es difícil realmente asegurar una continuidad plena. Ah, Vaya, pero es interesantísimo, así como lo estás mencionando, porque realmente nos da una idea de todas las vicisitudes por las cuales ha pasado la institución masónica. Y a mí me parece muy brillante que haya ocurrido todo eso, Juan José, no sé, yo inclusive no lo veo como una falla, sino me parece una cosa muy atractiva, claro, porque pues ha estado sujeto a los vaivenes de la política, ha sido perseguida, como tú mencionas ahorita, la Iglesia Católica ha sido perseguida por en muchas, muchas ocasiones, y es cuestión de que otro día platicamos sobre eso, pero esas persecuciones, esa destrucción, esa invasión que ha tenido en sus instalaciones, esas altas y bajas de la institución, pues le dan el sabor, el sabor humano, ¿no? Todas las empresas humanas tienen esa misma peculiaridad, la misma vida. Y luego, como conservamos nuestra tradición de que los conocimientos se trasladan de boca a oído, es decir, realmente no tenemos, digamos, la versión escrita de todo lo que decimos. Por ejemplo, aquí afortunadamente ahora con la nueva tecnología estamos dejando estas charlitas grabadas, pero en términos generales las pláticas, las charlas que nosotros los masones llevamos a cabo en restaurantes, en cafés, en las logias, pues son charlas interesantísimas, riquísimas, porque hablamos de cosas importantísimas, pero pues se van perdiendo y de repente tenemos vestigios de alguien que ya falleció, que dijo cosas muy interesantes y todo, pero pues se pasaron solamente de boca a oído. Entonces eso le da como que a mí me parece, le da un gusto adicional, ¿no? Como que lo hace mucho más interesante. Me encanta eso. Y entonces, bueno, como tú dices, es un referente. ¿En qué términos específicamente, qué nos querías leer del libro, Juan José? pues hay 3 elementos que mencionaba el 15 de enero que a mí me llaman la atención. En lo personal pueden ser otros, desde luego, pero yo mencionaba que habría que considerar 3 aspectos: la historia del individuo, la historia de la nación y, y la historia de la masonería. Y Ajá,
Y definitivamente cuando nace el rito nacional mexicano, sí quiero señalar esto, el carácter de Juárez está como presidente, está fielmente asociado con el rito nacional mexicano desde sus orígenes, desde el momento en que se planteó que en los años posteriores a la fundación, a la firma del Acta de la Independencia y al problema de la formación de una república, que íbamos a tener un imperio, una república central, una república federal, que iba a prevalecer la masonería, que bueno, pues es evidentemente, sea cual sea su rito, una institución que se precia de más allá de sus virtudes y defectos, pues de sus errores y aciertos, es una institución que necesariamente reivindica el libre uso de la razón, la libertad humana, en cualquiera de sus formas y ritos. Y el tema es cómo se entremezcla esto con la constitución de una nueva nación. Y aquí lo importante es, dicho de manera muy somera, vulgar, digo, brincándome muchas cosas, otras reconozco que no las sé, me falta mucho estudio también, a mí en lo personal, y yo creo que hasta el mejor de los estudiosos le va a faltar, son la historia nacional, pero el tema es los conflictos que es conocido entre el rito escocés y el rito yorquino, que se atraviesan, por ejemplo, con la cuestión de el ascenso de Iturbide y el Agustín de Iturbide y la formación de un imperio mexicano, su salida del país, su regreso, su fusilamiento en Tamaulipas, en fin, todo lo que desemboca finalmente en la Constitución de 1824, que recoge mucho de lo que son los sentimientos de la nación con Morelos, el Congreso de Chilpancingo, ese proyecto, eh, y, y ya en estos tiempos está flotando el problema de que en vez de estar ayudando a construir una nación, la disputa entre ritos, entre logias, entre individuos incluso, genera en ilustres masones de ambos ritos, del escocés y del yorquino, la idea de que en México era lícito, como en todos los países había existido, si venía de masones formados por logias regulares, reconocidas, que recogieran, que no fueran impostoras, sino que efectivamente recogieran la tradición secular antigua, era válido conformar un rito propiamente mexicano, que no se tenía que pedir autorización de una logia de otro país y que la denominación no tenía que ser eh, eh, escocesa, inglesa o posteriormente dijéramos también francesa, sino mexicana. Entonces, el hecho de conformar en todo México, de reconocer la libertad de una nación para conformar un gran oriente, el gran oriente de México, y en este se pueden conformar obviamente siguiendo la tradición, reconociendo las instituciones previamente existentes y en particular este rito nacional que se forma, rito nacional mexicano que hasta las fechas existe, que también ha tenido muchas, como señalas, vicisitudes, divisiones, pero al final de cuentas es un patrimonio público que viene de la mano de la Constitución de la Nación. Y en esta medida, bueno, pues no creo que se pueda separar en absoluto eh, el tema de la resistencia contra la invasión norteamericana. Mencionabas la presencia de don Valentín Gómez Farías en la presidencia en el momento en que se inicia Juárez, pero todo esto ocurre en un momento de invasión donde ocurrieron muchas barbaridades. Por ejemplo, los archivos que en el siglo XVII, los primeros archivos de la nación mexicana, una parte por lo menos los empezó a fundar un sabio que probablemente era hermano masón, ya desde aquel tiempo Sigüenza y Góngora, amigo personal de Sor Juana Inés de la Cruz. Esos archivos los destruyeron por lo menos parcialmente soldados del ejército norteamericano, porque es lo que hacen los invasores
y en general llegan y destruyen todo aquello que significa integración, identidad nacional, resistencia. Bueno, pues no debe haber sido fácil, insisto, es todo un tema. No estoy muy consciente si por ejemplo, escritores como Paco Ignacio Taibo en estos 3 volúmenes monumentales que acaba de publicar en estos últimos años, Patria, recogiera estos temas que, bueno, pues sí tienen que ver también con masonería. Te Bueno, quiero comentar, Juan José, te interrumpo, pero te quiero sí, comentar esto. Unos colegas tuyos ahí, maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México, justamente en la Facultad de Filosofía y Letras, que es, pues, hombre, una facultad importantísima, así ellos es. han editado muchos libros y han hecho investigaciones muy profundas acerca de justamente lo que estás hablando. Hay algunas opiniones de historiadores y de gente muy experta que se refieren precisamente a todo el impacto que la institución masónica ha tenido en la vida de nuestro país. Y quería aprovechar para comentarte ahorita que estamos en un momentito, tenemos algunos comentarios de nuestros visitantes, de nuestros internautas. Georgina Cabrera Valdés, Georgina, gracias por acompañarnos, pues de todo mi corazón. Saludos fraternales y afectuosos, queridos hermanos y amigos. Ellos nos saludan a nosotros y a todos los que nos están viendo. Adolfo Galindo, que es un hermano a quien que también apreciamos mucho, está en Oaxaca y él manda saludos recordando dice, mi venerable maestro Carlos Vázquez Rangel, lo recuerda con cariño como todos nosotros. Luis José Curiel Alarcón manda saludos, queridos hermanos. Luis José, nos da mucho gusto que nos acompañes. Ojalá que estos temas te parezcan interesantes. Edel Espinosa Contreras dice, muy buenas noches y nos manda un triple abrazo fraternal. Te lo devolvemos también con el mismo cariño que tú tienes, Edel Espinosa. Qué bueno es que estás con nosotros. Adolfo dice, el maestro Rafa tiene razón, lo entiendo bien. Bueno, ya dije muchas cosas, Galindo, ojalá que te guste lo que he dicho, pues qué bueno. Habla también, menciona la fecha 1847 y dice, para Carlos tuve el honor de pintar un Juárez en uno de los salones. Él ya me decía que yo era de izquierda. Sí, efectivamente, fíjate que en alguna ocasión se cambió de sede, él rentaba algunos locales ahí en el centro de la Ciudad de México, pero por razones, ya sabes, las rentas y todo, ocupó otro edificio aquí en la Colonia de los Doctores y al adaptar los salones, los pisos, que era un edificio originalmente hecho para la industria, pues se hicieron ahí las logias masónicas y entonces uno de los murales fue pintado precisamente por Adolfo Galindo, y le agradecemos mucho porque desafortunadamente se quedaron esas pinturas ahí, ya no hubo quien las rescatara. Habla de Independencia número 2. Luego nos dice el Palacio con unos hermosos murales, claro. Xochitl Hernández, muchas gracias por acompañarnos, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Nos manda un triple abrazo fraternal, dice, espero que este año sí nos permitan un recorrido en el sitio. La gestión pasada no fue concedido por la pandemia. Sí, efectivamente, nosotros normalmente hacemos reuniones en Palacio Nacional cada año, hacemos pequeñas reuniones con amigos y hermanos, nos vamos a lo que se llama el recinto de Juárez, que es el lugar donde falleció Juárez, allí era su habitación. Ahora tenemos el honor de que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, también habita el Palacio Nacional y eso nos enorgullece mucho porque creo que le está dando el prestigio y la dignificación que un edificio como ese tiene. Ya lo habían dejado abandonado, nada más estaba ahí para la tropa, los soldados que sacan a poner la bandera y la arrían en la tarde, pero ahora le ha dado una dignidad muy especial y bueno, los salones los conserva maravillosamente. Esperamos que muy pronto estemos otra vez por ahí, mi querida Xochitl. Jair Jiménez Aguilar nos manda un triple abrazo fraternal que le reintegramos. Excelente exposición, felicidades, muchas gracias, Xochitl, qué bueno que te gustes. Pues sí, Juan José Dávalos es un hombre con mucho conocimiento, con mucha experiencia, además pues una gran prestancia para hacer este tipo de conferencias, me da mucho gusto. Oscar Chávez Lanz dice, excelente invitado, gracias. Oscar Chávez, qué bueno que tenemos el honor de que nos acompañes, pues somos amigos, aquí estamos haciendo
tríos de amigos muy queridos y muy admirados. Óscar Chávez también tiene una trayectoria brillantísima en la cosa del estudio de la sexualidad humana y todo eso interesantísimo. Lo hemos invitado, pero pues como que se ha hecho un poquito así como se vuelve ojo de hormiga el querido Óscar, pero ya tendremos la oportunidad de contar con él. Alberto Delgado, saludos queridos hermanos, excelente inicio de año. Alberto, qué bueno que estás aquí con nosotros, te manda saludos también nuestro invitado de hoy. Al pie y al orden. Muchas felicidades, Claudio Héctor Serna. Claudio Héctor, qué bueno que estás otra vez con nosotros aquí. Esperamos que en este año sea muy fructífero. Muchas felicidades, les envío un abrazo fraterno. Pues esos son algunos de los saludos que nos están mandando nuestros amigos internautas. Por eso te interrumpí, Juan José, pero creo que coincidimos en lo que estamos hablando. El hecho de que haya sido pues, el hombre tan importante en una época tan difícil. Y fíjate cómo las cosas, parece mentira en lo que llamamos de que es cíclica la historia. Efectivamente, tenemos actualmente un presidente por quien yo siento una admiración extraordinaria, es un hombre de toda mi admiración. Y fíjate, le ha tocado también una época terrible. No, afortunadamente no una invasión armada como la que tuvo Benito Juárez, tampoco una invasión de un imperio extranjero, pero ha tenido, por ejemplo, la pandemia y ahora una guerra en Europa que no tiene nada que ver con nosotros, pero que nos ha causado daños como la inflación y todo esto que ha sido terrible. Y para colmo se ha enfrentado con un grupo ultraconservador, los periodistas, la gran mayoría de los periodistas ultraconservadores que se vieron afectados a sus intereses, chayoteros, les decimos nosotros en el argot popular, como que se le han vuelto así unos enemigos terribles, están preparando una especie como de golpe de Estado blando, tratando de conservar o de exacerbar la opinión pública, en fin, ha tenido una época también dificilísima, pero un presidente extraordinario y yo me siento verdaderamente uno de sus fanáticos, un admirador del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y creo que en ese sentido podríamos hasta establecer una especie de parangón entre Benito Juárez y Andrés Manuel López Obrador. Pero te quería preguntar, Juan José, tú que estás tan empapado en esto y basado en el libro de Mateos, ya de esto, de la iniciación de Benito Juárez, son 175 años prácticamente. En estos casi 2 siglos ya, no ha habido otra figura, no hay nada que la masonería haya ofrecido en estos 2 siglos de camino, porque como que estamos anclados en un solo personaje. Fue muy brillante, hizo grandes cosas, fue un masón, pero los masones, como en lugar de preparar un nuevo Benito Juárez, sea quien sea, pues como que se anclaron en llevarle cada año en su natalicio y en su fecha luctuosa, llevan flores y coronas y discursos y se rasgan las vestiduras, pero tú decías al principio como que hay un opacamiento, como que hay un stand-by, que yo diría, pues está perdiendo una gran oportunidad de la institución masónica, ¿no te parece? Bueno, pienso que sí hay algo de corrupción en pretender convertir a Benito Juárez en una especie de santón masónico, una desvirtuación de la masonería, el convertirla en una pues suerte de institución, Museo de momias. museo de momias, pero incluso en un símil con el absolutismo que parte del principio de la no igualdad. Es que esto es importante recordarlo, o sea, ¿por qué cuestiones como libertad, igualdad y fraternidad son cuestiones esencialmente radicales? Ahora se viene discutiendo, por ejemplo, el tema del clasismo y el racismo en estos últimos tiempos. Tiene sus razones de ser en una crisis del sistema mundial, de un sistema que tiene varias etapas. Desde se puede periodizar y en la historia uno de los problemas como historiadores, cómo distinguir en qué momento se puede decir que empieza una etapa y en qué momento termina. Tiene que ver con hechos característicos. Por ejemplo, el historiador inglés Eric Hobsbawm, de izquierda, pero reconocido como una autoridad en todo el planeta, en todas las lenguas,
Por ejemplo, él habla del siglo XX corto, siguiendo una metodología de la llamada Escuela de los Anales francesa, y él se refiere al estallido de la Primera Guerra Mundial y, y hasta la disolución de la Unión Soviética entre 1989 y 92, ¿no? La caída del muro de Berlín y el golpe de Estado que da fin a esto. Entonces, no necesariamente allí un periodo es un periodo calendario. Pero bueno, el asunto ese al que voy tiene que ver con el absolutismo, con las tiranías, con la negación de la igualdad, etcétera. Es que un periodo muy importante es cuando emanan estas ideas de libertad, igualdad, fraternidad, que son netamente opuestas a la idea de un virreinato, de una nación sirviente que había por destino divino sido generada para servir a la corona ibérica y en la cual, pues desde luego había un sistema de transmisión del poder por linaje que además de considerarse sanguíneo, racial, tenía que ver con la cuestión de un supuesto ascendente divino. Esta es una idea contra la cual la masonería, que ha lidiado en algunos lugares en Europa hasta la fecha, por ejemplo, hay en varios países prevalecen monarquías constitucionales. Fue una guerra muy fuerte, ¿no? En Inglaterra, Cromwell, en el siglo XX, el tema de la República Española y el franquismo que derivó en lo que actualmente tienen aquellos, una supuesta monarquía constitucional que yo la veo más monárquica que constitucional, que ciudadana. Pero en fin, eso es una decisión de los españoles, donde también hay muchas logias masónicas muy avanzadas. El asunto es el tema de libertad, igualdad y fraternidad, con toda su radicalidad, nació contra 3 siglos de dominación después de una conquista sangrienta. No me voy a meter al tema de si fue derrumbe, si fue traición, si fue qué. O sea, lo cierto es que se apropiaron este territorio con sus aguas, sus bosques, sus ciudadanos y el trabajo de sus ciudadanos, se lo apropiaron y lo pusieron al servicio de una corona. Y bueno, la irrupción del sentimiento masónico a inicios del siglo XIX es absolutamente subversivo. Y esto, pues, lamentablemente, cuando llega a generalizarse, a volverse letra muerta en la Constitución, decía, hasta la fecha se está revitalizando el debate del clasismo, el racismo, es que si uno lee el artículo primero de la Constitución, la entrada del título primero, lo que uno encuentra es que está prohibido en nuestro país la discriminación. O sea, básicamente la idea de la que parte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que así se llama, es que todos los mexicanos somos iguales, que nacemos libres por naturaleza, que si un esclavo viene de un país donde existe la esclavitud, al pisar el territorio nacional automáticamente recobra su libertad y que además pues todos los mexicanos tenemos derecho mediante un trabajo honesto a alcanzar la libertad. Bueno, vaya, esos son ideales masónicos. Y para que no se entienda como que son esa secta satánica que comen niños, que la ultraderecha mexicana y el fanatismo religioso, hay que reconocer que también dentro de la iglesia, aunque tenga mis diferencias, no es lo mismo hablar, por ejemplo, del padre Miguel Concha, que hablar de los que de una u otra manera participaron en las sazonadas de las guerras cristeras contra Obregón, Calles y en cierto sentido hasta Cárdenas tuvo que lidiar con eso. Entonces, bueno, estas demandas no son simplemente lemas políticos, son cuestiones, insisto, no propiedad de una así vista secta oscurantista, sino que es una reivindicación y ahí que viva la exigencia del rito nacional mexicano al triunfo de la verdad y al progreso del género humano. Incluso hay quienes, hermanos, que insisten en que es la verdad científica. O sea, no es un problema de caprichos o de inspiración divina o de sangre superior, sino es un tema de reconocer
al ser humano en su terrenalidad, espiritualidad e intelectualidad. En la naturaleza misma del ser humano íntegramente se encuentran estos valores y por eso, por ejemplo, la Revolución Francesa es tan radical en ese momento y habla de recuperar y recobrar la libertad en contra de las cadenas de la esclavitud. Vaya, la Revolución Francesa que además inspiró a los masones mexicanos mucho, por ejemplo, aunque después fuimos invadidos, traicionados, debemos decirlo, al sufrir la invasión del Imperio francés, del Segundo Imperio Napoleónico, el del sobrino de Napoleón, mencionábamos la vez pasada de Luis Napoleón Bonaparte, el chico, tiene una historia él. Pero bueno, el tema es que esa radicalidad es importante sacarla de la simple letra muerta, de la costumbre, y hay que darnos cuenta de que donde no hay memoria, donde no hay reflexión, donde no hay ejercicio del libre pensamiento, de la facultad de pensar por cuenta propia, pues lo que hay es servidumbre y entonces aunque tengamos miles de letras, miles de tratados, miles de instituciones, lo que vamos a tener es un país de esclavos. Y en esto destacaría que la masonería es una práctica en última instancia, no es simplemente un modo de ver las cosas, de sentir místico, intelectual, sino es un modo de ser. Y de ahí siempre insisto, por ejemplo, una cosa, creo que no está revelando ninguna cuestión que esté destinada pues, propiamente a quienes pertenecen a la orden, pero cuando se dice que el masón ve la luz, no nada más es ver el conocimiento, la luz masónica, sino es reconocer a sus hermanos. Y en sus hermanos es reconocer la fraternidad. Bueno, estos son ideales progresistas que la masonería en todo caso asume, profundiza, desarrolla, conserva, transmite y no son propiedad de una secta. Aparecen en muchos siglos, en muchos momentos. En fin, sobre masones que han participado, bueno, yo invité una ocasión, por ejemplo, me hizo el honor nuestro finado hermano del rito escocés, Manuel Jiménez Guzmán, presentamos en la Facultad de Economía de la UNAM, eso fue una iniciativa mía, un librito que compiló, es un libro colectivo, él también participa, que se llama Influencia de la masonería en la Constitución de 1917. Esa ocasión, en el año 2017, precisamente con motivo del centenario de la Constitución del 17, el libro lo publicó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Y bueno, si algún reclamo le puedo hacer es a que la investigación es muy buena, pero deja entre sombras la participación de otros ritos, ¿no? Y bueno, eso no lo digo a modo de reclamo, en todo caso hay que avanzar, pero ¿qué pasó en la Constitución del 17? Y bueno, tenemos que pensar obviamente en nuestro hermano Francisco I. Madero, en Carranza. Bueno, hay etapas posteriores a algunos que eran jóvenes, no eran los que iniciaron la Revolución Mexicana en contra de Díaz, que había, pues, sí, venía del rito nacional mexicano, pero Díaz finalmente llegó a acuerdos entre que mantenía la soberanía, entendida la soberanía como la dictadura de Díaz, pero entre que también hacía acuerdos con la Iglesia Católica, con el Vaticano, con potencias extranjeras, jugando pues tal vez al balance de cartas, le daba un tanto a los ingleses, otro tanto a los franceses, la paradoja, ¿no? Después de que él llega, buena parte de su popularidad era haber sido clave al grado que él se reclamaba superior a Juárez, ¿no? Haber participado como militar en la derrota final de los franceses. Zaragoza, pues sabemos que muere de enfermedad después de la primera etapa de la invasión francesa en 1860 72. 62, sí. En fin, 72, 72. no, en 72 muere Juárez. ¿A qué? Perdón, entonces me perdí. ¿Te referías a la muerte de quién? A la muerte de Zaragoza. Perdóname, sí, Pero perdón. Ignacio Zaragoza. Claro.
estamos hablando ahí de una masonería y eso es muy importante. No me voy a detener ya a leerlo por razones de tiempo, pero hagamos de cuenta, cuando dice este libro con toda la salvedad de estas observaciones de alguien que tiene la experiencia y los estudios tuyos, la historia de la masonería en México es igualmente la historia, se podría invertir el orden del título y llamarle la historia de México en la masonería. O sea, es un documento interesantísimo este de José María Mateo, eh, Sí, porque efectivamente se ve cómo hay una resistencia. Por ejemplo, el plan de Ayutla, caray, o sea, el haber derrocado escasos 6 años después de haber entregado o tenido que ceder el territorio a los estadounidenses y toda la pérdida en otros sentidos, porque no fue solo el territorio, y reconstruir la nación en un intento, quienes derrumbaron ese intento de, de seguir perpetuándose a Antonio López de Santana, pues fueron precisamente eh, los masones del rito nacional mexicano. Hay que decirlo completamente claro, al grado que pues prácticamente llegó a ser el único rito durante muchas décadas, hasta el porfiriato que empieza a restablecer otros al rito escocés, en fin. Pero el tema es, viene la revolución y la revolución mexicana está preñada nuevamente de una etapa luminosa de rescatar los valores universales del ser humano. Y bueno, ¿para qué decir del ilustre y poderoso hermano Lázaro Cárdenas, ¿no? Que también, por ejemplo, en algún momento incluso rompe con el rito escocés y empieza a generar logias eh, que permitieran la profundización del rescate nacional. Vaya, yo estuve, por ejemplo, en Yucatán en la respetable logia eh, respetable logia independiente del sureste era el nombre, un templo que está casi muy deteriorado, no en ruinas, hacen lo posible por conservarlo, pero pero eh, le falta un poquito de atención. Oye, mi querido Juan José, mira, fíjate que nos está hablando nuestro querido hermano Emanuel Benito Cosa Arambulá, a quien le mandamos un abrazo también con mucho cariño, abogado Benito Cosa Arambula. Dice, por favor, comentar la existencia de rituales en Palacio Nacional durante la vida de Juárez. Rituales en Palacio Nacional durante la vida de Juárez. No estoy muy seguro a qué se refiere, pero vamos a tratar ahorita de explicarlo. ¿Cómo fue la marcha fúnebre del expresamente Benito Pablo Juárez García? La marcha fúnebre. Y bueno, aquí esto es aprovechando, Benito, y platicando con lo que nos está diciendo Juan José, que me parece interesantísimo. Parte de la información que tenemos de las fechas importantes en la vida masónica de Juárez, la fecha de su iniciación ya dijimos 15 de enero de 1847, pero luego algunas personas discuten que solamente tuvo el grado de aprendiz. Y otros, en cambio, hablan de que tuvo otros grados y fundamentalmente para defender la participación en otros grados de Benito Juárez, se refieren mucho al discurso que se dijo durante sus exequias, durante su ceremonia fúnebre. Y esta ceremonia la tuvo precisamente un hermano en aquella época que fue muy importante, pero este señor, un tal Pedro Lemus o un señor Fernando Ortega, tuvieron un poquito de intervención en este sentido. Y Ambrosio Moreno, que era secretario de la logia, fue quien dio los datos. Entonces, durante sus exequias se habló de las fechas, grado 7 y grado 9 del rito nacional mexicano. Así que, pues, digamos que tendríamos como antecedente esa ceremonia. Y pues, recién muerto, porque él muere en julio y las exequias las hicieron casi un poco antes de un mes, estaba muy fresco todo, de manera es que pues había gente viva de los que tuvieron participación durante la ceremonia de iniciación y todo esto no podía negarse, digamos, llamémosle que es un documento de primera mano. Entonces, ese discurso que se dijo durante su ceremonia fúnebre, pues nos habla con toda seguridad de que sí tuvo otros grados, de que llegó a tener el grado noveno, que es el grado más alto en el rito nacional mexicano, y que, pues, por supuesto, tuvo una trayectoria importante, inclusive llegó a ser gran maestro, venerable maestro de la logia simbólica, no, porque quiso siempre ser guardatemplo,
con el seudónimo de Guillermo Tell, pero sí llegó a ser gran maestro de la Gran Logia, que en aquella época la Gran Logia Nacional Mexicana, La Luz. Entonces sí tuvo una trayectoria muy importante. No sé si a eso se refería Benito Cos, pero pues ya estaremos hablando en este sentido. Yo te quería, aprovechando la interrupción, Juan José, en la ceremonia de iniciación de Benito Juárez es indiscutible que fue en el rito nacional mexicano, en la logia que nosotros representamos, Independencia número 2. Y algo que nos llena de orgullo es que desde 1825 el rito nacional mexicano acepta mujeres en igualdad de condiciones, en igualdad de circunstancias que los varones. Es decir, no como adoptadas, ni como paramasónicas, ni nada, sino en igualdad de circunstancias. Pero fíjate, curiosamente, en el acta de iniciación, el acta que se hace masónicamente, en la que se describe quienes estuvieron presentes y todo, no hay una sola mujer, solamente varones, incluyendo al iniciado Benito Juárez, varón, y todos los demás integrantes de la logia, los que estuvieron presentes, los que estuvieron como testigos, todos varones. Entonces, pues muy liberales y lo que tú quieras, pero en 1847, 22 años después de la creación del rito nacional mexicano, pues todavía no se acostumbraba a que hubiera mujeres en las logias. Y hubiera sido maravilloso que hubieran tenido por lo menos un par de hermanas masones en la ceremonia de iniciación de Benito Juárez, pero pues no ocurrió, Juan José, ¿qué le vamos a hacer? Así es la historia. Se nos está acabando el tiempo, Juan José, y yo he tenido el poco tacto de quitarte la palabra durante un buen rato. ¿Cómo podríamos ir rematando esto para dar un pues, cierre a nuestra intervención? Pues considero que simplemente que la idea, el proyecto en el cual nos concebimos mexicanos, una nación con valores universales, eh, fueron fielmente rescatados por el individuo Juárez, que lo mejor que él pudo dar de su experiencia personal, a partir de su experiencia personal, de su formación personal a la nación, se identificó con esa universalidad. En eso coincidió con la masonería, y la masonería ayudó a construir una nación que, bueno, siempre va a estar lista para perfeccionarse, para avanzar, para desarrollarse, para ser rescatada de los altibajos, de sus vicisitudes, y pienso que es inmortal el espíritu de Juárez, y que es inseparable de su carácter en la masonería. Él mismo pues ha dado con su ejemplo, con su tenacidad, un, eh, un referente, es un referente para que se siga haciendo el esfuerzo por mantener en pie y adelante a esta augusta institución. Juan José, una pregunta desde el punto de vista, desde tu propio punto de vista, que es importantísimo, porque además de todos tus conocimientos masónicos, te reconozco como un masón con muchos conocimientos. Gracias. Aparte de eso, pues como tu profesión, tu actividad como maestro universitario y todo, mis respetos desde el punto de vista intelectual, además de todos los otros puntos. Desde este punto de observación, con todo tu criterio, ¿tú pensarías que la institución masónica colaboró en la formación del pensamiento de Juárez, o Juárez introdujo su pensamiento y moldeó a la masonería en aquella época? Es decir, es un poco preguntar quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Yo sé que es muy difícil eso, pero sí sentirías que tuvo una preparación masónica que dio por resultado al personaje Benito Juárez. Pues aquí pienso que sí importa mucho de qué está hecho cada quien y en dónde le toca nacer, en qué familia y cómo nace. O sea, puede haber hasta cuestiones como el parto, ¿no? Si el individuo nace en medio de algún parto sufrido, si es fuerte, hay muchas cosas, pero ¿cómo explicar que alguien que viene de la sierra oaxaqueña se escapa, llega a la capital de Oaxaca para poder seguir estudiando y finalmente llega a ser abogado? Yo creo que el tema es que sí hay en él un deseo, evidentemente un gran amor a la vida, una gran tenacidad para sobrevivir a situaciones adversas, un deseo pues yo sí diría estoico, que sí marca su personalidad, pero también esto se toca con
el encuentro con la familia, con un abogado, con la que sería su compañera de toda la vida. Bueno, por ejemplo, él cuando se casa con Margarita Maza, Margarita tenía 17 años y Así Benito es. ya tenía 37. Entonces Sí, ya entre 17 y 37, pues nos habla de una forma de pensamiento, no ni bien ni mal, sino simplemente nos retrata al caballero Benito Juárez pensando de 37 años en casarse con una chica de 17. Y luego, pues la extracción de él a un nivel sociocultural, socioeconómico muy especial, y Margarita, pues otro nivel completamente diferente, ¿no? Inclusive la nacionalidad más bien española que mexicana y cosas por el estilo. Entonces sí nos va dando una idea de la personalidad o de las aspiraciones que tenía el ser humano Benito Juárez, ¿no? El ser humano. Ya si después me veremos todas permites, las vicisitudes políticas. si me permites, solo anotaría ahí que difícilmente entre los abogados no hay masones. El tema es el derecho moderno, el derecho del Estado civil, que originalmente viene no con la idea de Hans Kelsen, de un derecho positivista, sino con la idea de justicia, se atraviesa por ahí. Y hay que ver que los años en que Juárez llega y conoce a Margarita Maza y recibe apoyo también, y él con su esfuerzo, evidentemente pienso que en Oaxaca estuvo rodeado de masones. Esto requiere, lo supiera o no lo supiera, pero sí pienso que hubo un momento en que hubo algo imbricado, en que se fueron mezclando su carácter, cómo llegó a ser gobernador, cómo llegó a tener el título, cómo llegó a estudiar. Él leía, por ejemplo, en Palacio Nacional están los journals de economía de que traían de Inglaterra en aquellos años, yo creo que, pues obviamente en barcos, etcétera, realmente muy preparado para su tiempo en términos profesionales, pero eso pues era inseparable de la masonería en esa etapa y creo que sí se mezcla pues todo, más el de dónde le brota en todo caso el amor patrio, ¿no? ¿Por qué se mantiene él hasta el, por ejemplo, hasta realizar la proeza de la Constitución de 1857, que los valores fundamentales como la separación de las religiones y del Estado ya están marcadas desde el programa del Rito Nacional Mexicano, si así le queremos llamar, desde su fundación? Interesantísimo, Juan José. Mira, se nos está terminando el tiempo. Yo te agradezco en el alma que nos hayas acompañado. Te admiro mucho, te felicito por tu talento y te agradezco que nos hayas obsequiado esta ampliación de tu conferencia del pasado día 15, que fue el pues, aniversario de la iniciación masónica de Benito Juárez y que se tomó como base para determinar que era el día de la masonería mexicana. Insisto que creo que, bueno, se hizo ahorita no sé cómo podríamos llamarle, quizá un desglose o quizá ampliamos un poquito los conceptos, tratar de conocer al Juárez masón, al Juárez presidente de la República, al Juárez humano, pero sobre todo creo que digamos, el punto de vista que nos diste de la institución masónica me enriqueció muchísimo mis conocimientos, me enriqueció mucho mi experiencia y yo te lo agradezco. Quisiera yo dejar abierto la posibilidad de que en próxima ocasión vamos a dejar pasar unos días porque tenemos algunos otros invitados, pero que nos acompañes y ampliemos un poquito estos conceptos, a ver si podemos reunir con otro hermano, con alguien que tenga experiencia, no sé, allá de la universidad. Me encantaría que los autores que han escrito sobre masonería de la Facultad de Filosofía y Letras, pues alguno de ellos nos pudiera acompañar y enriquecer todos estos conceptos, especialmente para los quienes no son masones, que de repente se borda mucho alrededor de esto. Hace poco en el Facebook me llegó allí un panfleto, una de esas tonterías que se escriben por las redes sociales, en las que hablaba de que hay satanismo en Palacio Nacional y cosas de esas, que son las leyendas negras que se tejen alrededor de la institución masónica, que ha colaborado el cine y las revistas y los periódicos y las novelas han colaborado para hacer esta imagen un poco tenebrosa de la institución masónica, ¿no? Pero lo que queremos Perversa. es dar luz, dar luz. Juan José, te agradezco en el alma. ¿Quieres terminar con algo tu participación? Pues agradecer, primero enviar un ósculo de paz, un saludo masónico, fraternal de la muy respetable Gran Logia Mexicana Vida Nueva, a la muy respetable Gran Logia Independencia
número 2, si no me expresé mal. Y, y agradecerte en lo personal también, como hermano y como amigo, Rafael Maldonado, de verdad te celebro y para mí ha sido una jornada muy interesante de aprendizaje y formación. Y a todos los asistentes que nos han acompañado, a Oscar y a todos aquellos que han mencionado. Muchas gracias a todos. Por favor, un abrazo a mi querido hermano y amigo Miguel Ángel Ferreira, quien queremos de todo corazón. También un abrazo y cariño a nuestro querido gran maestro Hugo, que nos gustaría mucho que nos acompañara en alguna de estas ocasiones. Les mandamos un abrazo y te ruego que lo transmitas. Sí, te escucho. Cometí un error, cometí un error, craso error, ¿no? Pero es la muy respetable, la Benemérita Gran Logia Nacional de México, perdón, es que un tiempo estuve, ahorita está me parece que está, que incluso abatió columnas, Vida Nueva, hay hermanos que siguen ahí trabajando, pero con ellos trabajé un par de, aproximadamente un año, pero yo nací y la mayor parte de mi tiempo he trabajado con la Benemérita Gran Logia Nacional de México. Una disculpa y efectivamente gracias por el saludo que envías a Miguel Ángel Ferreira, a Hugo y a los demás hermanos. A toda la jurisdicción de la Gran Logia de México, que de veras los queremos, de verdad están entrañablemente unidos con nosotros. En el caso de Independencia nunca hay ninguna separación, ninguna división. Tratamos, sí, por ejemplo, para ser amigos siempre lo hemos dicho. Yo tengo muchísimos amigos que disfruto su cariño, su presencia, su amistad, y no tengo por qué estar firmando documentos de decir, oye, fírmale que eres mi amigo, y yo firmo que soy tu amigo, ¿no? Pues, los tratados de paz y amistad, pues oye, si estuviéramos en guerra, quizás sí habría que un día levantar la guerra y decir estamos en paz. Pero cuando desarrollamos esta fraternidad, este cariño, esta universalidad de sentimientos, pues no necesitamos estar firmando papeles, simplemente nos queremos, nos abrazamos y nos respetamos unos a otros. Te mando un abrazo con todo el cariño que tú mereces. Te agradezco en el alma que nos hayas acompañado. Amigos internautas, espero que esta charla con nuestro invitado de hoy ha sido de su interés, de su agrado. Y nos vemos el próximo viernes a partir de las 9 de la noche. Vamos a tener una presencia también muy destacada. Se las vamos anunciando en la semana, pero tenemos la presencia también de un intelectual del mexicano, periodista con mucha experiencia, que nos va a platicar algunas cosas también muy interesantes. Por favor, no dejen de comunicarse con nosotros, pónganle un like a nuestras páginas. Estamos en la página de Facebook de Gran Logia Independencia número 2. Tenemos el canal de charlas entretenidas en YouTube, en donde está todo nuestro acervo, todas nuestras charlas que hemos tenido durante estas 4 temporadas. Ahí nos pueden ver y por favor, si pueden hacernos el honor de compartirlo con sus invitados, con sus amigos, con su círculo. Lo interesante de esta charla es que se pueda divulgar, que los no masones sepan que los masones no somos esas arañas peligrosas que la televisión nos ha creado, y por lo pronto también permitir que a las instituciones masónicas, a las logias masónicas, penetre aire fresco, ideas nuevas, gente joven, y que vayamos pues actualizándonos, Juan José, que vayamos, lo que los italianos dicen, el ayornamiento, ¿no? Es decir, ponernos al día y que todo vaya funcionando. Te mando un abrazo con mucho cariño. Amigos, nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche. Que tengan la mejor de las semanas.